Ahora lo que vamos a hacer a continuación es aprender a hacer digitalización con precisión para el dibujo de figuras geométricas. Eso lo vamos a hacer para poder resolver el quiz de habilidad. ¿Qué tienen que hacer en el quiz de habilidad? Entonces, tienen que hacer unas figuras geométricas y calcular los lados de esas figuras, pero con precisión. Son figuras de dibujo técnico, se pueden hacer en el GIS, en modo edición, se pueden hacer sobre una capa shapefile, puedo obtener todos los parámetros, pero vamos a tener algunas dificultades después de que guardemos. Ya vamos a revisar cuáles son esas dificultades. Centroides para las figuras, cada estudiante tiene un centroide diferente. Entonces verifiquen el último código de su carnet y esos son los centroides que van a utilizar para dibujar el círculo que inscribe la figura geométrica. Van a hacer este triángulo con precisión, este rombo es un cuadrado, pentágono y un hexágono. Y van a hacer esta figura por deltas. Estos ángulos son de 90 grados. Todo esto es de 90 grados excepto este ángulo y este ángulo. ¿Cómo resuelven esta figura? Pueden parar acá y empiezan a resolver 15 metros, 11,5, 40, 42,5. Es posiciones relativas con respecto al punto anterior. Pueden resolver hasta acá y ahora hacen lo mismo pasando por acá. Llegan a este punto y después cierran acá manualmente. Y después unen todo y les va a quedar un polígono cerrado. ¿Qué cálculos necesitan hacer? Para cada uno de estos elementos calcular el área y el perímetro. Y deben acotar con el split line o split line of vertices. Tienen que calcular entonces las distancias que hay en cada uno de estos bordes. También pueden hacer las figuras como polígono para hacerle un pequeño sombreado y que se haga una plancha técnica. Aquí está el ejercicio de ingeniería inversa. Entonces van a obtener la cartera topográfica a partir de una capa que se llama predio vértices. Esa capa está justo acá en el taller 4. Es este comprimido que tienen acá, datos quiz. Ese datos quiz tiene esa capa. Entonces recuerden, cada uno de ustedes tiene un centroide diferente. Les voy a explicar cómo hacer una de las figuras. Por ejemplo, a ver, una bien fácil para que hagan las difíciles. Hagamos, por ejemplo, el hexágono. Para cada figura entonces van a crear unas capas, una capa de líneas y pueden hacer el polígono para colocarle el pequeño sombreado a la figura que van a resaltar. ¿Qué tienen que hacer entonces? Vamos a guardar. Esto ya nos quedó listo completo. Quedó bastante bien, ya tenemos todas las propiedades. Lo que vamos a hacer es volver a la vista de dibujo. Vamos a ir al catálogo, que lo tenemos acá cargado. Pueden abrir, recuerden, con este botón. Vamos a ir a PIAS Taller 4, SHP, y vamos a crear entonces una nueva capa que se va a llamar hexágono. Va a ser una capa de líneas, de polilíneas, y le van a asignar el sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá. La van a hacer en 2D, no necesitan M ni Z, que va a quedar cargada en este proyecto, pero voy a hacer un proyecto nuevo en blanco para hacerlo completamente desde cero. Aquí tengo mi hexágono ya, voy a cargar la capa. Activamos el modo edición, entonces cada figura la van a hacer en una capa independiente. Ya tenemos el editor cargado, está listo. Entonces prendemos nuestro editor. Primer elemento que vamos a hacer, acá no nos pregunta la fuente porque solamente tenemos una capa, entonces vamos a crear entidades. Hexágono, voy a dejar fijo el creador de entidades, voy a dejar oculto el catálogo. Vamos a crear entonces un círculo. ¿En dónde? En la coordenada. Voy a hacer el ejemplo con millón, pero sus coordenadas son diferentes. ¿Cómo colocan ese centroide acá? Botón derecho y definen la coordenada absoluta de entrada del círculo. Sería del centro. Voy a ponerla en 1.000.000. Entonces ponen su círculo en sus coordenadas asignadas. Está en Enter. Aquí está el millón. Y ahora, ¿cuál es el radio para este esquema? Entonces, las figuras tienen que quedar escritas en un radio de 20 metros. Estas figuras las tienen que hacer en QGIS y en ArcGIS. ¿Para qué? Exploren QGIS, cómo se digitaliza en esa herramienta y cómo se digitaliza en esa herramienta con precisión. Buscar el encajado y las mismas herramientas o las herramientas similares a las que estamos utilizando aquí en el ArcGIS. Radio de 20. Entonces, ¿cómo hacemos lo del radio de 20? Botón derecho y definimos el radio. Sería 20 metros. No se va a ver nada, tenemos que hacer, estamos a una escala de 91 millones, botón derecho y Zoom to Layer. Recomendación antes de empezar a construir toda la figura, crear los campos donde vamos a poner las distancias que vamos a medir en los bordes. ¿Qué quiere decir eso? En este momento esta figura, antes de guardar, está utilizando un arco circular cerrado. ¿Qué pasa cuando yo guardo en un archivo de forma shapefile? Cuando no estoy dentro de una base de datos, no voy a conservar los arcos. Acá, si nosotros entonces guardamos y detenemos, esto aparentemente se ve como un círculo. Pero miren, si me acerco bastante, ya no es un círculo, son pequeños segmentos rectos que están describiendo esa circunferencia. Si arranco nuevamente la edición y cliqueo sobre la línea, se me desaparece la propiedad de arco
en esta herramienta geográfica para capas Shapefile. Las capas Shapefile no guardan arcos, guardan segmentos rectos. ¿Y qué quiere decir esto? Que tengo que hacer la figura completa antes de guardar la capa para obtener las distancias y las longitudes correctas. Por ese motivo voy a borrar el círculo, voy a detener la edición y voy a crear primero los campos que vamos a utilizar. Para esta construcción entonces les recomiendo que creen dos campos como mínimo. Un campo que va a ser para clasificar los tipos de línea, van a haber unas líneas constructivas y van a haber unas líneas de la figura final. Entonces van a colocar tipo, puede ser de texto y lo pueden dejar de 50. Y para el tema de la medición van a colocar un campo que se llame lado M, por ejemplo, en doble. Hecho esto, entonces ahora sí lo que voy a hacer es digitalizar mi figura. Editor, Start Editing. No puedo detener el editor hasta que no la complete toda. Creación de entidades, hexágono, círculo, botón derecho. Con respecto al sistema de coordenadas millón, botón derecho, radio P20. Listo, centro. Y ya puedo empezar a dibujar. Voy a mover un poco esta barra. Bueno, para construir entonces la figura que les voy a hacer de ejemplo, que es el hexágono, entonces acá está cómo se construye el hexágono. Nos paramos en este punto y hacemos un arco de esta forma, pero podemos hacerlo con círculos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Primero tengo que hacer una línea vertical, esta línea vertical, para dibujarla en esta herramienta. ¿Qué necesito? Entonces, hexágono, crear una línea, pero acá debo ajustarla a algo, porque no puedo hacerla simplemente a mano alzada, no me va a pasar por el centro ni por estas coordenadas. Entonces, lo que tengo que hacer es nuevamente activar barras de herramientas, snapping o encajado. Vamos a tomar el snapping, puede ser punto, puede ser lado, podría ser vértice. Vamos a verificar cuál de ellos nos funciona acá. Entonces este no está funcionando. Entonces acá parece que nos funciona es el de punto final. Entonces acá, miren que no puedo encajar sino por punto final. Entonces acá esta circunferencia al dibujarla genera este punto final, pero no tiene centroide como en el AutoCAD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este punto como un punto inicial para la línea recta vertical. Nos vamos a parar un poco más abajo y vamos a colocar ángulo y distancia o absolutas. Vamos a hacerlo con ángulo y distancia. Botón derecho, dirección y longitud. Entonces serían 270, que sería al sur. Recuerden que acá es, en este caso, aquí está haciéndolo con respecto al este y la longitud de esa línea serían 40 metros. Damos F2 para terminar y esto ya está justo pasando por la mitad porque le colocamos 270 grados en la dirección. Ahora, como ya tengo esta línea, puedo activar el punto medio, el midpoint. Como tengo el punto medio, entonces ya puedo hacer el arco que necesito, pero lo voy a hacer con una circunferencia. Me paro en este punto, punto final, me paro acá en el punto medio. Deben alejar y acercar un poco para que recalcule el punto medio y ya nos quedó esa circunferencia. Y para la otra nos paramos acá en punto final, punto medio. Y en teoría, si eso está bien dibujado, al dibujar estos lados nos deben quedar exactamente igual de largos para el hexágono. Hexágono, línea. Vamos a hacer una primera línea de aquí hasta esta intersección. ¿Qué tenemos que activar? Encajado por intersección. Intersección, doy F2 porque quiero hacer segmentos separados. Me paro en la intersección, intersección, F2, intersección, intersección, F2, F2, F2. Y F2. Borro la selección y vamos a verificar. Aquí podríamos quitarle a esto, podríamos quitarle este fragmento de arriba para que nos quede como en el esquema que tenemos. Podemos utilizar el Split Tool y cortar acá. Seleccionamos Split Tool y cortamos justo acá. Y esto lo podríamos quitar. Y ahora hacemos lo mismo con la de abajo. Intersección, intersección y borramos esto. Ahora calculamos las longitudes. Entonces verifiquemos longitudes a ver si nos quedó bien hecha la figura. Vamos a colocarlo por acá. Incluso voy a acoplar esta tabla al panel izquierdo. Voy a mover esto a la derecha. Voy a hacer un 50-50, entonces vamos a hacerlo manualmente. Este ID no lo necesitamos. Vamos a hacerlo de esta forma. Listo, mucho mejor. Calculemos entonces geometrías, longitudes en metros y teoría, los lados de ese hexágono escritos en una circunferencia de diámetro 40 o radio 20 deberían tener 20 metros de lado. Aquí está, perfecto. Una vez tenemos esto listo, calculado esto, ahora sí, ya terminamos. Esto recuerden que se va a convertir a segmentos, pero ya no importa porque ya terminamos de construir la figura. Salvamos y detenemos. Para el esquema, entonces, ¿qué van a presentar? Esta sería la línea de la figura, esta de acá. Estos serían líneas de figura y lo demás serían líneas constructivas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar esas líneas, 6, y las van a clasificar o las van a rotular por tipo
utilizando, por ejemplo, la palabra figura. Figura. Todo lo demás van a ser líneas constructivas. Serían las líneas de bosquejo. Ahora vamos a guardar esta figura. Me tienen que enviar el shapefile con los 4 archivos que lo componen. Voy a guardarlo acá en la carpeta de nuestra clase, dentro de C, PIAs, taller 4, mapas. Esta sería la figura o el mapa del hexágono. Damos guardar y ahora vamos a borrar esta selección. Ya tenemos la tabla completa. Vamos a hacer entonces ya la producción de presentación. Vamos a hexágono, vamos a simbología, vamos a categorías y clasificamos por tipo. Adicionamos, quiero plumas de color negro, no hay nulos, le podemos dejar desactivado esto. Las de bosquejo las voy a poner punteadas. Vamos a buscar punteado, puede ser punteado 2.1 o 4.1. Probemos con 4.1 en 0.25. Y la figura, vamos a ponerle 1.5. Aplicamos. Y quiero colocarle el gris a la figura para que se resalte en la plancha de impresión. Tenemos que hacer entonces, tenemos que crear directamente acá en capas shapefile. Vamos a dejar fijo esto. Vamos a crear hexágono polígono. Nuevo shapefile, hexágono P. Esto sería una capa de polígono con coordenadas magna. Damos OK. Voy a ocultar el catálogo y voy a hacer un filtro para la digitalización para no equivocarme. Entonces voy a ir a hexágono, voy a hacer un query dejando únicamente el tipo igual a figura. Aplicamos y ahora voy a hacer un polígono desde el editor. Iniciamos la edición de hexágono P con un polígono que va a pasar por estos nodos. Damos F2 para terminar el nodo flexible y cambiamos las propiedades de relleno. No lo voy a poner borde porque el borde ya lo tiene el perímetro. Voy a colocarle transparencia como hicimos anteriormente. Puede ser 60%, que se vea muy claro. Guardo, detengo, vuelvo a quitar el filtro de tipo igual a figura. Ya tengo las constructivas, nos hace falta todo el tema de acotado. Pero acá únicamente quiero acotar esta línea y el borde, lo demás no lo quiero. ¿Qué tengo que saber para hacer ese acotado? Saber a qué capa pertenecen o a qué tipo pertenecen, y esta línea vertical, saber a qué identificador corresponde. Vamos a hacer primero la identificación de cuál es el identificador de la línea vertical y si es una línea continua. Acá lo tenemos, voy a dejar solamente seleccionable la capa de líneas. Es justo esta línea, entonces si es una línea única. Es la línea que tiene 40 o el identificador FID 1. Rotulemos entonces hexágono. Esto mismo lo tienen que hacer en su entregable, etiquetado. Vamos a crear entonces una regla de etiquetado. Esa regla de etiquetado la vamos a definir a partir de un query. Vamos a decirle que si el tipo es igual a figura lo etiquete, o si el identificador feed es 1, o si feed es igual a 1. Aquí estamos garantizando que solamente se va a etiquetar esto y esta línea vertical. Damos OK, aplicamos. Y ahora vamos a colocar lado M. Y tendríamos el valor, pero yo quiero colocar un lado o un valor a cada uno de los segmentos. Acá en propiedades, miren que solo me está apareciendo uno. Vamos a decirle, no me remuevan los duplicados, yo quiero un label por cada parte. Aplicamos y ya quedaría lista la figura. ¿Qué nos hace falta para que nos quede mucho mejor? Colocarle el reborde blanco para que podamos identificar esto en la impresión, este 40. Vamos a verificar, edición de símbolo, se ve bastante bien la figura. Vamos a ir a máscaras y vamos a colocarle, como siempre hemos hecho, una máscara pequeña de 1. Aplicamos, aquí ya se ve un poco mejor, podemos agrandar el rótulo. Damos OK. Para la captura de pantalla entonces van a poner una vista de impresión de esta forma. Voy a cerrar la tabla. Van a colocar la escala a una escala fija. Van a hacer primero un zoom to layer para que se ajuste y acá van a hacer el ajuste de escala. Van a colocar, por ejemplo, 225. Puede ser 200, 225, 250, 175, 150. Listo. Y esto es lo que van a presentar. ¿Qué tienen que enviarme? El archivo shapefile, o sea, los 4 archivos de esta figura y este polígono describiendo pues la figura. Y esto tiene que ser exactamente igual. Voy a revisar las figuras.
Si colocan esto manualmente, de pronto les quedó mal la figura y colocan esto manualmente, voy a volver a recalcular las longitudes para verificar que sí les quedaron hechas las figuras con precisión. Guardamos y ya tenemos el hexágono. También, para verificar el tema del centroide, pueden hacer lo siguiente para que de una vez quede acá. Pueden crear directamente en la capa de catálogo, acá, en la capa shapefile del catálogo, un nuevo elemento que se llame centroide. El centroide de su propia figura va a ser de puntos, le van a poner el sistema magna, dan OK, empiezan a digitalizar nuevamente centroides, puntos. Acá nos acercamos bastante. Miren el problema de cuando se convierte a shapefile se desaparece la propiedad de arco. Entonces acá, para que nos quede preciso, lo que vamos a hacer es dejar únicamente la línea vertical o dar botón derecho y colocar absolutas en millón. En este ejemplo está millón, 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 millón. Van a cambiar este punto en su simbología, puede ser de ese tamaño, y a ese centroide le van a poner coordenadas X y coordenadas Y. Agregan un campo de atributos, pero para agregar tienen que detener y guardar. Van a agregar un campo, sería el CX del centroide, tipo doble, lógicamente. Agregan el campo CY, doble. Compactamos acá un poco. Calculamos coordenadas con calculadora de geometría, X en metros. Y serían las nortes, calculador de geometría, coordenadas Y, y a esto le pueden poner ese rótulo. Le dan doble clic, tiene que ser exactamente el valor de centroide asignado por código de Carnet. Que les recomiendo que lo hagan porque cuando estén digitalizando figuras y quieran hacer cosas con precisión, pues esta herramienta pues lo permite hacer. Van a colocar entonces X, dos puntos, concatenan. Pueden colocar acá concatenar, pueden colocar simplemente un espacio o una coma, un espacio, puede ser de esta forma. Y acá podríamos colocar entonces la otra coordenada, sería Y dos puntos y la coordenada Y. Vamos a aplicar, voy a colocarlo en tamaño, puede ser 14, para que se pueda ver. Le colocan todo el tema de la máscara, entonces en su figura que estaba a escala para que quede centrada, recuerden, Zoom to Layer, ya se centró en este papel y colocan la escala de referencia cerrada, 225. Ahí tienen, entonces centroide, lados, figura y sombreado.